A Celaya siempre lo vamos a tener presente en los poemas, en la vida y en la lucha. Dentro de unos momentos se va a producir otra cuestión cultural, que es la lectura dramatizada de unas cositas de Bertolt Brecht. Gracias. Indestructibles. Así hemos construido los altos edificios de la isla de Manhattan y las esbeltas antenas que conectan el mar Atlántico. De estas ciudades prevalecerá el que las atraviesa, el viento. La casa alegra al comilón, él la vacía. Sabemos que somos interinos y tras nosotros vendrá nada digno de mención. En los terremotos que han de venir yo espero no dejar que la amargura apague mi cigarro de Virginia. Yo, Bertolt Brecht, alojado en las ciudades de asfalto desde los bosques negros, dentro de mi madre, en tempranos tiempos. Fui perseguido por buenas razones. Yo he crecido como hijo de gente acomodada. Mis padres me colocaron un cuello duro y me educaron en la costumbre de ser servido. Pero cuando crecí y miré alrededor no me gustó la gente de mi clase, ni el ordenar, ni el ser servido, y abandoné mi clase y me junté con la gente menuda. Así que criaron un traidor. Me enseñaron sus artes y él los denunció al enemigo. Sí, divulgo sus secretos entre el pueblo, me planto y les explico cómo engañan y les anuncio lo que vendrá después, pues yo fui iniciado en sus planes. El latín de sus curas corruptos lo traduzco palabra por palabra en idioma corriente y se ve que es una patraña. La báscula de su justicia la descuelgo y muestro las pesas falsas. Sus soplones les informan de que yo me siento junto a los robados cuando deliberan sobre la rebelión. Me han avisado y me han robado lo que gané con mi trabajo, y como no me corregía me han perseguido, pero allí estaban, en mi casa solo escritos que desenmascaraban sus ataques al pueblo. Así que lanzaron contra mí una orden de búsqueda que me acusaba de bajos sentimientos, es decir, los sentimientos de los bajos. Allí donde voy estoy marcado a fuego ante los que poseen, pero los que nada poseen leen la orden de búsqueda y me ofrecen refugio. A ti, como dicen, te han perseguido por buenas razones. Escribí canciones, poesías, teatro, con amor, con ironía, con rabia, y de todo ello vais a ver y oír una pequeña muestra. Tenían un cubo de mierda, les quitaron el cubo y les quedó el resto. Fue el mal menor. He escrito contra la guerra. Detrás de los tambores van los terneros, la piel de los tambores la ofrecen ellos. Y también por la paz. Paz sobre nuestra tierra, paz en nuestros campos, porque siempre pertenezcan a los que da su trabajo. Veréis por aquí un juglar que cantará sobre ello. También sobre nuestro partido os he dejado escrito: cada uno tiene 2 ojos, el partido tiene 1000 ojos. El partido ve 7 estados, cada uno ve una ciudad. Cada uno tiene su hora, pero el partido tiene muchas horas. Cada uno puede ser destruido, pero el partido no puede ser destruido, pues es la vanguardia de las masas y dirige su lucha con los métodos de los clásicos que emanan desde el conocimiento de la realidad. El partido es la herramienta y el vehículo con el que alcanzaremos el mundo justo en que han de vivir los hijos de nuestros nietos. Y también he escrito sobre nuestros clásicos. Cuando Lenin se fue, fue como si el árbol le dijera a las hojas: me voy. Y a los que han de nacer, los que queríamos preparar la tierra para la amabilidad, no pudimos ser amables, pero vosotros, cuando llegue el tiempo en que el hombre sea solidario con el hombre, pensad en nosotros con indulgencia y desenmascaré a los corruptos de la ciudad de Mahagoni y a la justicia cómplice con máquina baja. Los pretenden aparecen preocupando al tribunal. Grita al final tiburón que no sabe de qué va, como no puede acordarse, no se le puede acosar, pues un tiburón, no es un tiburón, si no se puede demostrar. Esto
como se llama presunción de inocencia, que casualmente rima con Valencia. También me he permitido hacer alguna recomendación a nuestros dirigentes, presentes y ausentes. Tú que eres un dirigente, no eres, porque has dudado de dirigentes. Al revés. Permite a los dirigidos que duden. Vais a ir y a ver a continuación unas páginas de los diálogos de fugitivos que hace años tradujo estupendamente la camarada María Jesús Ampudia, a quien echamos de menos. En ellas, Schiffer y Kalle, dos refugiados alemanes, hablan en su tertulia, en la cantina de la estación finlandesa de Helsingfors, de lo divino y de lo humano, sobre los pasaportes, sobre la equivalencia entre cigarros y cerveza, sobre la utilidad del orden, sobre la democracia, sobre la singularidad de la palabra pueblo, sobre la falta de libertad en el comunismo, sobre el miedo al caos y a pensar. Kalle hace unas interesantes y oportunas consideraciones sobre las tradiciones históricas y actuales de la socialdemocracia a los trabajadores, recordando al canciller tabernero Friedrich Herbert. Seguro que os acordáis de él, es aquel que toleró que su ministro Noske mandara asesinar a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Digo esto solamente como aviso a los que hacen tratos con socialdemócratas para que luego no se sientan traicionados. Y aquí termino. Solo quiero deciros que cuando llegue el momento, como no soy vanidoso, no necesito lápida en mi tumba, pero si necesitáis vosotros colocarme una, desearía que en ella pusiera "ha hecho propuestas". Nosotros las hemos aceptado. Una inscripción así nos honraría a todos. Danke sehr. Muchas gracias. Vuestro Dr. Roger. ¡Guapa! Sí. De Praga a su mujer, es lo que el soldado regaló. Un par de botines y un saludo a ella mandó. Es lo que el soldado le envió. Y de Varsovia a su mujer, que es lo que el soldado regaló. Una camisa de bellos colores, a ella mandó. Es lo que el soldado le envió. De otro a su mujer, que es lo que el soldado regaló. Una pequeña bufanda que es un buen regalo, a ella mandó. De Rotterdam a su mujer, que es lo que el soldado regaló. De Rotterdam un sombrero, hermoso sombrero, a ella mandó. Es lo que de Holanda le llegó. De Bruselas a su mujer, que es lo que el soldado regaló. Que blondas, que bellos encajes, que sueños tenerlos, a ella mandó. Eso de Bruselas le escribió. De París a su mujer, que es lo que el soldado regaló. Un bello vestido de seda que envidia a las amigas, a ella mandó. De Trípoli a su mujer, que es lo que el soldado regaló. Corales y amuletos,
con la buena suerte que ella mandó. Pero fue la helada Rusia, que es lo que recibió. Un velo negro de luto, un velo de viuda recibió. Esto de Rusia le llegó. Venga, José, dilo. La furia de la guerra había asolado media Europa, pero todavía era joven y bonita, y pensaba cómo podría saltar hacia América, mientras que en el bar de la estación de Helsingfors, dos hombres sentados, lanzando a su alrededor miradas circunspectas, hablaban de política. Uno era alto y grueso, y tenía las manos blancas. El otro, más rechoncho, tenía las manos de un obrero metalúrgico. Esta cerveza no es cerveza. Lo que se equilibra con el hecho de que los cigarros tampoco son cigarros. Pero el pasaporte tiene que ser un pasaporte para que a uno le dejen entrar en un país. El pasaporte es la parte más noble del hombre. Además, no se fabrica de una manera tan sencilla como un hombre. Se puede hacer un hombre en cualquier parte, del modo más despreocupado y sin causa razonable, pero nunca un pasaporte. Por eso se reconocerá el valor de un pasaporte si es bueno, mientras que un hombre, por bueno que sea, no siempre se le reconocerá su valor. Se puede decir que el hombre no es más que el vehículo material de un pasaporte. Se le introduce el pasaporte en el bolsillo interior de la chaqueta Y a viajar. igual que se mete un paquete de acciones en una caja fuerte. Pero si la caja fuerte no tiene ningún valor, pero contiene valores. Y sin embargo, se puede sostener que hasta cierto punto el hombre es necesario para el pasaporte. El pasaporte es lo principal, hay que descubrirse ante él. Pero sin el hombre correspondiente el pasaporte no sería posible, o al menos no del todo. Pasa igual que con el cirujano, que necesita al enfermo para poder operar. En este sentido no es autónomo, aun con todos sus estudios no es más que una mitad. Y en un estado moderno ocurre lo mismo. Lo principal es el Tiger o el Duce, pero ellos también necesitan gente a la que dirigir. Ellos son grandes, pero alguien tiene que responder de su grandeza, de lo contrario no funciona. Los dos hombres que ha mencionado usted me hacen pensar en esta cerveza y en estos cigarros. Quiero creer que son productos de primera calidad, lo mejor que se puede encontrar aquí. Y yo veo una feliz circunstancia en el hecho de que la cerveza no sea cerveza y los cigarros no sean cigarros. Pues, si la cerveza y los cigarros no fueran una pura analogía, difícilmente se haría funcionar, por ejemplo, este restaurante. Yo sospecho que el café tampoco es café. ¿Qué quiere decir usted con eso de feliz circunstancia? Quiero decir que se ha restablecido el equilibrio. Ninguno tiene que temer la comparación con el otro. Y pueden, codo con codo, desafiar al mundo entero. Ninguno de ellos encuentra un amigo mejor. Y sus reuniones transcurren en perfecta armonía. Pero si el café, por ejemplo, fuera café y solo la cerveza no fuera cerveza, el mundo renegaría fácilmente de la cerveza por su inferior calidad. ¿Y qué pasaría entonces? Pero la parte de su tema, el pasaporte. No es un tema tan alegre como para no dejarme apartar de él. Lo que me extraña es que se ocupen tanto en estos momentos de contar y registrar a la gente como si pudiera perdérseles alguno. De lo contrario, no estarían ahora así, pero necesitan saber con exactitud que ese es este y no otro, como si no diera absolutamente igual a quién dejar morir de hambre. Me llamo Sigel, físico. Llámeme Cali, es suficiente. La preocupación por el hombre ha aumentado mucho en los últimos años, especialmente con los nuevos regímenes. El Estado se ocupa de uno,
es como antes. Los grandes hombres que han surgido en varios lugares de Europa manifiestan gran interés por los individuos y nunca consiguen bastantes, necesitan mucho. Al principio se rompía uno la cabeza pensando por qué el Führer reunía hombres de todos los territorios limítrofes y los transportaba al interior de Alemania. Solo ahora con las guerras se ha aclarado. Tienen un desgaste bastante grande y necesitan grandes cantidades. En unos tiempos como estos, el orden es absolutamente necesario. Supongamos que usted y yo vamos de un lado para otro sin un documento que atestigue quiénes somos. De ese modo, cuando tuvieran que deportarnos, no nos podrían encontrar. Eso sería el desorden. Hace un momento usted hablaba de un cirujano. Si la cirugía funciona es porque el cirujano sabe en qué lugar, pongamos por caso, se halla el apéndice. Si el apéndice pudiera, sin saberlo, el cirujano trasladarse a una cabeza, a la rodilla, yo qué sé, su extirpación plantearía unos problemas tremendos. Todos aquellos que aman el orden se lo confirmarán. El hombre más ordenado que he conocido en mi vida era un tal Schiffinger, un SS del campo de Dachau. Se contaba de él que no permitía a su amante mover el culo ningún otro día que el sábado. Y a otra hora que por la noche, ni siquiera por descuido. En el bar donde ella trabajaba le estaba prohibido poner la botella de limonada con el culo mojado sobre la mesa. Cuando él nos azotaba con el látigo de cuero, obraba tan concienzudamente que las marcas que nos producía formaban un dibujo tan perfecto que habrían podido resistir la verificación con la cinta métrica. Tenía tan asimilado el sentido del orden que habría preferido no azotarnos a hacerlo sin método. Ese es un punto muy importante. En ninguna parte se vela más por el orden que en la cárcel o en el ejército. Esto es así desde tiempos proverbiales. El general francés que anunció al emperador Napoleón III que el ejército estaba preparado hasta el último botón no habría prometido poco si hubiera sido cierto. Lo importante es el último botón. Tienen que estar todos los botones. Con el último botón se gana la guerra. También es importante la última gota de sangre, pero no tanto como el último botón. Se ganará la guerra por el orden. Nunca se puede poner tanto orden en la sangre como en los botones. Último. Es una de sus palabras favoritas. En la ciénaga aquella, el SS de guardia siempre decía que había que acabar con la última energía. Yo me preguntaba a menudo por qué no podíamos hacerlo con la primera, pero tenía que ser la última, de lo contrario, no tenía gracia. También están empeñados en ganar la guerra con la última energía. ¿Tienen interés en que sea serio? Sangrientamente serio. Si no es sangriento, no es serio. Eso nos hace volver a los botones. Ni siquiera en el mundo de los negocios juega el orden un papel tan importante como el ejército. A pesar de que en los negocios, con un orden meticuloso, se consiguen beneficios, mientras que la guerra solo produce pérdidas. Podría pensarse que tiene más importancia un céntimo en los negocios que un botón en la guerra. Los botones en sí no importan mucho en la guerra. En ninguna parte se malgasta tanto material, eso lo sabe cualquiera. ¿Se ha visto jamás al Internet de hacer economías? El orden no consiste en economizar. Claro que no, consiste en despilfarrar metódicamente. Todo lo que se puede malgastar, se pudre o se destruye, tiene que constar en un papel y ser numerado. Eso es el orden. Pero la razón principal de ese orden es pedagógica. El hombre no puede realizar determinadas funciones si no lo hace como es debido. A saber, las cosas absurdas. Haga usted a un prisionero cavar una fosa, llenarla y volverla a cavar. Y déjele hacerlo tan chapuceramente como le dé la gana. ¿Se volverá loco o se revelará lo que viene a ser lo mismo? Por el contrario, si se le obliga a empuñar la pala así y no unos centímetros más abajo, si se tiende un cordel por donde tiene que hincar la herramienta para que la fosa quede trazada en perfecta línea recta, y si se le vigila al llenarla de nuevo para que el suelo parezca que en el patio nunca ha habido una fosa, entonces el trabajo resultará factible y todo marchará a pedir de boca, como se suele decir.
Por otra parte, en los tiempos que corren, apenas se puede mantener a la humanidad sin corrupción, que es también una forma de desorden. Hallar a humanidad donde encuentre un empleado que roba. Hay ocasiones en que, con un poco de corrupción, hasta se podría obtener justicia. En Austria, en la oficina de pasaportes, yo di una propina para adelantar mi turno. Le noté en la cara a un empleado que era buena persona y que aceptaría. Los regímenes fascistas reprimen la corrupción precisamente porque ellos son inhumanos. Alguien dijo una vez que la mierda no era más que materia fuera de su lugar. En una maceta, a decir verdad, no se puede llamar mierda a la mierda. En el fondo, yo estoy a favor del orden, pero una vez vi una película de Charles Chaplin en la que él guardaba sus trajes, etcétera, en una maleta. Mejor dicho, lo echaba todo dentro y cerraba de golpe. Pero él quedaba muy desordenado, porque sobresalían muchas cosas. Entonces cogía unas tijeras y simplemente cortaba las mangas, los pantalones, en fin, todo lo que colgaba fuera. Este modo de actuar me asombró mucho. En todo caso, veo que no tiene usted en mucha consideración el amor al orden. Me limito a reconocer las enormes ventajas de la negligencia. La negligencia ha salvado la vida a miles de personas. En tiempos de guerra, ha bastado a veces la más ligera desviación en el cumplimiento de una orden para que un hombre haya salido con vida. Eso es cierto. Mi tío estaba en una trinchera, en Argonne, cuando recibieron por teléfono la orden de replegarse y sin pérdida de tiempo, pero ellos no obedecieron inmediatamente, porque antes querían comerse las patatas que habían asado. Y de este modo fueron hechos prisioneros y por lo tanto salvados. O pongamos por caso un aviador, está cansado y no consigue leer correctamente los instrumentos de medición. Su carga de bombas, en lugar de caer sobre un gran edificio de viviendas, cae al lado. Medio centenar de personas se han salvado. Lo que yo opino es que los hombres no están maduros para una virtud como el amor al orden. Su inteligencia no está suficientemente desarrollada para esta virtud. Sus empresas son idiotas y solo una negligente y desordenada ejecución de sus planes puede preservarles de mayores daños. Yo tuve un mozo de laboratorio, el señor Saisik, que tenía todo en perfecto orden, lo que le daba mucho trabajo. Continuamente estaba limpiando y ordenando. Si le llamaban a uno por teléfono cuando tenía algún material preparado para un experimento, él lo colocaba todo en su sitio rápidamente, en lo que tardaba uno en volver. Y todas las mañanas las mesas eran blancas, brillantes. Es decir, los papeles de notas habían desaparecido para siempre en el cubo de la basura. Pero se forzaba tanto que no se le podía decir nada. Claro que algo se le decía, pero se colocaba uno en una posición injusta. Y cuando volvía a desaparecer algo, mejor dicho, a ser colocado en su sitio, él se quedaba mirándole a uno con ojos transparentes en los que no había ni un átomo de inteligencia, y daba lástima. Nunca me habría imaginado que el señor Saisik pudiera tener una vida privada, pero la tenía. Cuando Hitler subió al poder, se descubrió que el señor Saisik había sido todo aquel tiempo un antiguo militante. La mañana en la que Hitler fue nombrado canciller del Reich, me dijo, colgando mi abrigo en la percha, con todo esmero: ahora, doctor, se va a poner orden en Alemania. Pues bien, el señor Saisik ha cumplido su palabra. A mí no me gustaría vivir en un país en el que reine el orden excepcional. Allí reinará la escasez. Claro que también se podría llamar orden al hecho de gastar a manos llenas como en nuestro país, pero solo en tiempos de guerra, aunque no hemos llegado tanto. Podría expresarse así: donde nada está en el sitio adecuado, allí hay desorden. Donde en el sitio adecuado no hay nada, allí hay orden. Hoy en día, por regla general, hay orden allí donde no hay nada. Es un fenómeno de carencia. Un aplauso, ¿no? Hay que aplaudirlo, ¿no? Pero es que esto está bien. Apláudelo. ¿No ha terminado ya? Dilo, dilo.
ha dicho antes. No me vengáis con cuentos de que el sabio con libros está alegre aunque no coma, que aunque fuera el más sabio de los sabios, esta vida digo menuda broma, felicidad así no es para mí. No me convence ese mal pasar, cortezas y aguachiles de café conducen con tristeza al más allá. La vida es bella, vivámosla pues, vivir la libertad, cosas del rey. Hay quien arriesga el cuello por la gloria, también quien se refugia en el Señor. De todo hay en la vida y en la historia, mas desde todo lo que importa soy yo. A los honrados cuando noche un frío lecho los recogerá, con damas rebosantes de virtud y sueños de lejana libertad. A estos idiotas les darás del lado y date al dólar que es lo mandado. Si piensan la grandeza solitaria y el morro que de cerca la define, aplaudo mi deseo de otros aires, de cambio de camino y otros fines, tras de la audacia y el mal pasar. Es la amargura lo que priva de mí. Has visto qué cosa es la dignidad. Danos ahora un correctivo y vencí. La vida es bella, vivamos la fuerza, vivir en libertad, cosa es del rey. Mejor que antes. Cuando volvieron a encontrarse, K le propuso cambiar de local. Le parecía que en un bar con autoservicio, a menos de 10 minutos, el café era mejor. La democracia entre dos es muy difícil. Tendríamos que adaptar la votación al peso, así podría yo conseguir la mayoría. Sería justificable, puesto que si mi trasero depende de mí, se puede decir que lo llevo a votar conmigo. En conjunto, usted tiene un aire democrático. Creo que eso se debe a que es usted corpulento, y eso de por sí ya causa una impresión afable. Por democrático se entiende algo como simpático, es decir, cuando se trata de un caballero. En un pobre diablo más bien es desvergonzado. Un conocido mío, camarero, se quejaba mucho de un rico tratante de cereales que nunca daba una propina decorosa, porque según le dijo un día en voz alta a otro cliente, como buen demócrata que era, no quería humillar al camarero. Yo tampoco aceptaría la propina, dijo. ¿Debo considerarle a él como un ser inferior? No creo que se pueda hablar del término democrático como de una cualidad. ¿Por qué no? A mí me parece que hasta los perros, por ejemplo, cuando han comido bien, tienen un aire más democrático que cuando no han comido. Las apariencias tienen que tener alguna importancia. Yo pienso incluso que es lo esencial. Mire usted Finlandia. Tiene un aire
un aspecto democrático. Pero si aparta la fachada diciendo que le importa un rábano, ¿qué es lo que queda? Seguro que una democracia, no. Tengo la impresión de que sería mejor que nos fuéramos a autoservicio. No se desanime usted. Ese es el defecto de todas las democracias. No se puede negar que Alemania tenía un aire absolutamente democrático hasta que tuvo un aire fascista. Los generales vencidos concedieron al propietario de un café, Ebert, una línea personal con el gran cuartel general para que pudiera telefonear cuando hubiera un caso de agitación popular. Los consejeros ministeriales y los altos magistrados conferenciaron con él como si fuera la cosa más natural del mundo. Y si de vez en cuando uno de ellos se tapaba la nariz, no era más que una prueba evidente de que ya no podían ir donde querían, sino que tenían que pasar por Ebert, el propietario de un café. De lo contrario, adiós cargos y pensiones. He oído decir que uno de los industriales del Ruhr, pangermanista notorio, osó un día resistirse. Entonces el propietario del café, cortés pero firmemente, le rogó que se sentara en una silla. Luego él se hizo levantar por dos socialdemócratas y puso su pie sobre la nuca del industrial. Estos señores comprendieron que necesitaban tras ellos un movimiento popular, o no adelantarían nada. Un par de hábiles operaciones les permitieron alcanzar este objetivo. Primero, con la inflación, desangraron a la clase media que estaba arruinada. Con la política arancelaria y la política aduanera, los campesinos fueron arruinados en beneficio de los latifundistas prusianos. Con los miles de millones en préstamos que pidieron a los bancos extranjeros, racionalizaron sus fábricas tan bien que podían funcionar con muchos menos obreros. De este modo, una gran parte de la clase trabajadora quedó reducida a la mendicidad. Con la clase media, campesinos y obreros arruinados, crearon el Movimiento Popular Nacional Socialista, que les permitió tramar cómodamente una nueva guerra mundial. Todo sucedió sin que el orden interior fuera alterado. Un orden garantizado por ese nuevo ejército de mercenarios que los aliados les habían concedido desde el principio para luchar contra el enemigo de dentro. Sin embargo, era una democracia. Aunque esos demócratas fueran demasiado benévolos, no habían comprendido el sentido de la palabra democracia. Quiero decir, su sentido literal, soberanía del pueblo. La palabra pueblo es muy singular, no le ha llamado la atención nunca. Tiene un significado completamente distinto hacia afuera que hacia adentro. Para afuera, para los otros pueblos, los grandes industriales, los latifundistas, los altos funcionarios, los generales, los obispos, etc., forman parte naturalmente del pueblo alemán y no de otro. Pero hacia adentro, donde se trata del poder, siempre oirá usted a esos señores hablar del pueblo como de la masa o la gente vulgar, etc. Ellos no forman parte de eso. Mejor sería que el pueblo hablara también así y dijera que esos señores no forman parte del pueblo. Entonces, la expresión soberanía del pueblo cobraría un sentido por completo razonable. Tiene que admitirlo. En tal caso, esa soberanía del pueblo no sería democrática, sino dictatorial. Es justo. Sería una dictadura de 999 ciudadanos sobre el milésimo. Todo eso sería bueno si no significara el comunismo. ¿Me reconocerá usted que el comunismo destruye la libertad del individuo? ¿Se siente usted especialmente libre? No especialmente, si me lo pregunta usted así. Pero ¿por qué iba yo a cambiar la falta de libertad del régimen capitalista por la falta de libertad del régimen comunista? Al menos la segunda parece admitirla. Sin reparos, no voy a hacer promesas. Nadie que detente el poder es absolutamente libre. El pueblo no lo es más. Los capitalistas tampoco son absolutamente libres. ¿Qué se cree usted? No son libres, por ejemplo, de instalar un comunista como presidente o de fabricar tantos trajes como se necesitan. Solo pueden fabricar tantos como puedan vender. Por otra parte, en régimen comunista le está a usted prohibido dejarse explotar. Esa libertad estaría suprimida. Le diré una cosa, el poder solo toma el pueblo, lo toma el pueblo en caso de extrema necesidad. Esto guarda relación con los hechos.
que el hombre solo piensa en caso de necesidad extrema, cuando el agua le llega al cuello. La gente tiene miedo al caos. Por miedo al caos, terminarán por encontrarse agazapados en los sótanos, bajo las casas bombardeadas, y con los SS revólver en mano a la espalda. Aquí. No tendrán nada en el estómago, ni podrán salir a enterrar a sus hijos, pero reinará el orden, y casi no tendrán necesidad de pensar. No querría que tuviera usted la impresión de que critico a la gente. Todo lo contrario, pensar es doloroso. Todo hombre prudente lo evita cuanto puede. En los países como los que conozco, donde pensar es necesario en tal medida, es verdaderamente imposible vivir, o al menos a lo que yo llamo vivir. ¿Sí? ¿Eres Joaquín? Espera, que te pongo con Isa, espera un momento. Otra vez se hablaron de la riqueza. Rojo. Ahora no llores, el temblero nos guiará. Otra vez se hablaron del honor. Ahora no llores, no podemos comer ya. Otra vez se hablaron de victoria. Ahora no llores, a mí no me tendrán. Ya desfila el ejército que marcha. Ahora no llores, ya desertarán. General, tu banque es muy potente, aplasta 100 hombres, te arrasa el Pinar. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda manejar. Ahí está. General, tu avión es poderoso, vuela como tormenta y destruye la ciudad. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar, puede pensar, puede pensar. Para.